VAR TV Podcast es presentado por Cámbialo ya, simplifica tu mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de VAR TV Podcast. En esta oportunidad con un gran invitado que ya lo tienen acá presente, Lenín Rodríguez, ex árbitro FIFA, actual analista deportivo, analista de fútbol en varios medios de comunicación. Lo podemos también recordar por todas esas transmisiones que ha hecho también en Venevisión. Y nada, ¿quién mejor que él para debatir hoy el tema que tenemos sobre la mesa, que es sobre el VAR, esta tecnología que llegó hace poco realmente al fútbol y que siempre deja una que otra polémica por ahí regada, unos a favor, otros en contra, pero bueno, para eso tenemos a una persona con una voz autorizada como Lenín para charlar de eso. Pero antes de entrar en materia, Lenín, darte primero las gracias por estar acá en parte de podcast y preguntarte cómo has llevado este tema de la pandemia ya en Venezuela, que ha estado bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, ante todo, buenos días a todos. Gracias por la invitación, a José Luis, a Kevin, a tu persona, Adrián. De verdad que sé que esto es un lugar donde se han reunido con gente de alto nivel y han tenido muchos aportes a la materia futbolística. Y bueno, con respecto a esto, estamos como en todo el mundo, ¿no? Bastante expuestos y la situación... particularmente aquí en Venezuela hay un brote esta semana y hay unas restricciones que se van a mantener durante el tiempo. Pareciera que la cosa está controlada, pero bueno, uno no sabe qué es lo que va a pasar con esto hasta que no se descubra el antídoto, la vacuna, para poder volver a una supuesta normalidad, ¿no? Sí, está realmente bastante complicado, pero esperemos que nada, que en un corto tiempo se pueda ir llevando esto con mejor, digamos, de un mejor manejo y que todo se recupere lo más pronto posible para volver a la normalidad. Lenín, a ver, el tema del VAR. Sé que estás a favor de la herramienta porque lo has dicho en varias entrevistas. Sé que también eres crítico cuando tienes que hacerlo y has hablado de las falencias quizás que tiene esta herramienta en el fútbol. Pero te quiero comenzar preguntando por cómo lo has visto. Ya tiene bastante tiempo el VAR, ¿no? O sea, si bien es una herramienta nueva dentro del fútbol, ya se ha aplicado en varias competencias UEFA, FIFA, a nivel de Conmebol también. Entonces, Mundial. Quería saber tu opinión, en el Mundial también, quería saber tu opinión de cómo estás viendo la herramienta o cómo crees que la están manejando en estos momentos en la actualidad en las distintas ligas del mundo. Bueno, mira, definitivamente a mí me parece que el VAR pasó a dar un salto cuántico dentro de lo que es el fútbol como tal y la implementación de sus reglas. Las reglas del fútbol no se cambiaban desde hace 150 años y esto no fue de un día para otro, fue algo que se vino experimentando desde aproximadamente el año 2015 que nació la idea, se vino manejando. Yo no soy muy bueno para los nombres, así que cualquier cosa ustedes me ayuden. Tranquilo. El famoso jugador holandés, que era el delantero, el número 9 de la selección famosa, donde estaba Gullit y todo esto, no me recuerdo el nombre. Van Basten. Él fue quien la FIFA le entregó esa responsabilidad y fue haciendo un trabajo de base con respecto a esto. Hasta que, bueno, llegaron y en el tiempo se dieron cuenta que ya era el momento para implementarlo. Y lo implementaron en el Mundial del 2018. En el Mundial del 2018, esta herramienta tuvo un 90, impresionante este número que voy a decir, 99.7% de acierto. Es decir, no se equivocó, pues prácticamente no se equivocó. Las jugadas que fueron revisadas o fueron aceptadas o fueron cambiadas, porque era lo que había que hacer. Entonces, definitivamente la herramienta funcionó. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que siempre hay, en el fútbol por ser pasión, siempre hay sus grupos. Yo escribía en mi columna en Balonazo que hay un grupo de los que se llaman los románticos y otro grupo de que se llaman los tecnológicos. Hay mucha gente que está con esta parte tecnológica, sobre todo
los jóvenes que se han incorporado, que no conocen otra cosa, no saben lo que es un cassette, no saben lo que es un LP, nada de esto, han visto puras cosas de tecnología y este tipo de cosas, maravilla, porque de verdad, a mí particularmente, si yo cuando fui árbitro internacional hubiera tenido esta oportunidad, te aseguro que varias jugadas la hubiera tenido que revisar, porque es que es verdad, no es una cuestión de mala fe del árbitro. Muchas veces estar un paso adelante o un paso atrás en una jugada, en una posición que te esté tapando un jugador, tú tienes una visión limitada. En cambio aquí, por lo menos en el Mundial de Rusia, habían 21 cámaras en cada partido. Y habían no solamente las repeticiones en cada una de ellas, sino en ultra slow motion. O sea, una cosa que tú veías el detalle, pero perfecto. Y es por eso que eso en el Mundial tuvo un efecto y la gente lo aplaudió y todo el mundo creyó que eso que se vio en el Mundial se iba a repetir en cada una de las ligas. Al principio, ustedes recuerdan que no fue fácil. Las ligas, sobre todo en Europa, eso no fue fácil aceptarlo, que tú sabes, porque siempre hay la gente, como les digo, que piensa de que algunos dirán, bueno, es que esto le quita el tiempo al fútbol, le quita, o sea, lo ven desde el punto de vista de su funcionamiento, pero otros también dirán, bueno, mis intereses se pueden ver aquí, tú sabes, Claro. afectados porque, bueno, no es cuento, nosotros hemos visto un equipo como la Juventus, que quién se imaginaba que le iban a bajar a segunda división producto de esos manejos dolosos, pues. Entonces, y sobre todo con el crecimiento que está teniendo las apuestas a nivel mundial, esto da mucho que llama mucho la atención, pues. O sea, no quiero acusar a nadie, pero es algo que costó muchísimo implementarlo hasta que, bueno, por fin lo aceptaron. Sin embargo, lo comentaba yo en estos días en un programa de radio, hay cosas que son bien interesantes. Una cosa es el Mundial, donde tú vienes y te reúnes y como árbitro vas a pitar un partido equipos que por supuesto a lo mejor ni le has pitado porque son de otra confederación, todo este tipo de situaciones, ¿verdad? No tienes ningún vínculo con ellos. Hacer árbitro en tu país, por ejemplo en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, que recuerdo donde se aplica el VAR, que tener tú que el vecino tuyo es del Barcelona, pero el que vive más abajo es del Real Madrid, y así por el estilo, entonces te conocen y saben, y hay una influencia. Yo creo que hay una influencia a la hora de tomar una decisión, porque lo que yo vi la semana pasada en el juego del Real Madrid, de verdad, te lo digo, o sea, tú teniendo esa herramienta ahí, es imposible que ese hubiera sido el resultado que se dio. De verdad, y hay que reconocerlo, pues hay que reconocerlo porque hay un fallo de arbitral, pero de primer nivel. Por supuesto, yo sé que la FIFA toma correcciones con respecto a esto y lo va mejorando, porque eso sí también hay que reconocerle a la FIFA. La FIFA no se queda nada más no se quedó en nada más entregarle herramientas, sino que le ha venido haciendo una supervisión muy, pero muy marcada. Pero la condición humana siempre va a pesar. Lenín, hablabas recientemente de las ligas europeas, que es donde se está aplicando el VAR ahora, porque es las que están en actividad. Yo te quería preguntar por el tema del arbitraje y su influencia con el VAR, ¿en qué sentido? Sabemos que históricamente España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, son ligas que cambian en sistema de juego. Una es donde dejan jugar los árbitros, en otra te pitan todo, y cuando van a jugar la Champions, a veces hay equipos que se molestan porque, por ejemplo, les tocó un árbitro inglés que lo deja jugar, o le tocó un árbitro español que pita todo, o un italiano que se pueden romper toda la boca y ni amarilla, nada. Ahora en el VAR se está viendo, por ejemplo, que en estos días a Messi ni le sacaron nada y era para roja en una situación normal. ¿Crees que a veces también el arbitraje se influencia mucho por el país donde está y se mantiene a sus esencias y le sabe el VAR? Porque hay jugadas de apreciación, por ejemplo la de Courtois, que muchos dicen, sí, le damos la razón al arquero, ahí hay otros que no, le damos
la razón al otro que la protestó. Entonces, en este caso, ¿sientes que se tiene que unir todo o que se mantenga la esencia de cada país? Porque se ve que afecta. En Alemania todo seriecito, pero en España están viendo todo el tipo de polémica cada fin de semana o cada 3 días como se está jugando ahora. Sí, eso es una situación que no es fácil, por eso yo hice y puse al principio el ejemplo de lo que es jugar un mundial de fútbol, ¿verdad? Donde es una regla que va a aplicar para todos a nivel mundial. Pero cuando tú la llevas a la particularidad, así sea la misma regla, entra en juego cada uno. Si nosotros aquí en Venezuela es diferente el maracucho del oriental, el del central, imagínate tú en esos países, sobre todo en España, que no son ni estados, son países, el País Vasco, o sea, son regiones que tienen, por supuesto, muchísimos años de existencia y funcionan bajo un nivel de cultura completamente diferente. Entonces, yo creo que la pregunta que tú dices de llevarlo a la particularidad me parece muy difícil. O sea, esta es una norma que está hecha precisamente para una aplicación en el ámbito mundial. Es decir, esta norma se debería, así como se aplica la tarjeta amarilla, la tarjeta roja, ¿verdad? Se debería aplicar para todos, pero en este caso sabemos, hemos visto, porque no es que nos lo han contado, lo vemos semanalmente o como tú dices, cada 3 días vemos unas situaciones, sobre todo en la Liga Española. En la Liga Española yo creo que es donde se presenta más esa situación. Sí, Claro. A lo mejor, bueno, están en un biorritmo bajo, no sé, podemos escudarlo en eso, pero de verdad que es muy difícil porque si no, entonces la regla lo que va a terminar siendo es acomodaticia a cada lugar, y eso tampoco puede ser, porque entonces si no, deja de ser regla, porque si no, claro. Entonces no, nada más voy a revisar el VAR 2 veces, y hay 6 jugadas. No, porque hay jugadas que ni ven en el VAR y hay otras que dicen, ¿por qué la va a ver? Y como el gol anulado a Real Sociedad, que Courtois supuestamente le están, según los porteros está muy bien la sanción, que sí, pero hay otras personas que dicen, no, pero él no tiene nada que ver, decía el otro, pero las reglas se respetan. Lo que te digo es que, por ejemplo, el otro día a Messi no le pitaron nada y a cualquier jugador le sacan roja, pero ni el VAR influye acá. Mira, aquí hay varios elementos y yo creo que es bueno destacarlo. Una de las cosas que siempre, y te lo digo, yo empecé siendo árbitro de esto, que yo era muy mal jugador de fútbol, de verdad, muy malo. Yo empecé como delantero, terminé como portero y después pasé a ser guatero y entonces dije, no, yo no puedo seguir en esto. Pero no, yo en la universidad siempre faltaba, están los jugadores, pero falta el árbitro. Y bueno, yo me puse de árbitro y así fui aprendiendo y por supuesto me fui formando, hice todos los cursos. Pero una de las cosas que siempre, y lo destaco, porque es que siempre te lo dicen en todos los cursos, es que hay que proteger al jugador habilidoso. Pero una cuestión es protegerla y otro es sobreprotegerla. Claro. O sea, tú no puedes excederte porque viene Messi, no hay que tocarlo, déjenlo pasar. No. Los demás jugadores también tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Hay unos esquemas de juego, hay marcaciones definidas en la cancha, o sea, hay unas cosas que todo jugador, pero claro, es un talento que hay que cuidarlo, o sea, también cuando te dicen eso es que, bueno, viene José Luis y de mala intención se lo taclea por detrás, bueno, ya tú sabes que tienes que protegerlo. Pero cuando el jugador va entre 3, 4 jugadores moviéndose y todo esto, hay que hay que estar muy cerca de la jugada. Entonces, ese tipo de cosas, de eso se valen muchas veces árbitros. Yo no digo que todo, yo siempre parto, y como fui árbitro, sé de lo que estoy hablando, yo parto de la buena fe del árbitro. De verdad que yo sé que el árbitro siempre actúa de buena fe. Lo que pasa es que muchas veces, y lo vemos acá, aquí por ejemplo en Venezuela, de repente un árbitro no tiene las facilidades que se tienen en Europa, que tú te montas en un tren o te montas en un avión, el dinero que te pagan, ya hay árbitros profesionales que se dedican exclusivamente a eso. Aquí los árbitros son gente, como lo fui yo, que tenía una profesión, trabajaba y los fines de semana me dedicaba a pitar eso. Pero entonces yo, por ejemplo, yo tenía la facilidad de
tener un buen trabajo y podía viajar en avión, pero había gente que no lo podía hacer. Entonces, es lo que te digo, de repente, no, a lo mejor en la semana no puedes entrenar como debe ser, porque esto, o sea, un árbitro tiene que ser prácticamente un atleta más dentro de esto, tiene que tener una condición física única para estar al nivel de la velocidad con que se juega el fútbol. O sea, yo creo que yo ahorita no soy árbitro ni de PlayStation, pues, porque de verdad te digo, a la velocidad. No, es que tuve la oportunidad, bueno, he tenido la oportunidad en muchos juegos, pero en uno de estos estaba yo de comentarista con DirecTV y me pidieron que me quedara en la parte de abajo. Por supuesto, no es lo mismo ver el juego desde arriba que estar en la parte de abajo, en la pista. Y yo veía la velocidad y recordaba mi tiempo. Y yo decía, Dios mío, yo a esta velocidad no corro. O sea, entonces imagínate tú, estos atletas de altísimo nivel, porque esos son... ¿Cuándo tú veías a un atleta como de la edad de Cristiano Ronaldo con lo que hace? O sea, eso no. Son casos contados con los dedos. Claro. Sí. Y ver un hombre que yo creo que tiene 35, 36 años, no sé qué edad tiene, pero tú, una famosa jugada que pasan reciente en un juego donde él salta como 2 metros, yo creo que salta más que Jordan, pues, y mete un cabezazo, es una cuestión impresionante. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. No en descargo de los árbitros, pues los árbitros se tienen que preparar para eso. Y ellos están, por supuesto, formándose, sobre todo en la Conmebol, bueno, como sucede en todas las asociaciones, hay un seguimiento también al entrenamiento de los árbitros. Pero suceden este tipo de cosas. Lenín, nada. Yo soy de los que tú llamas románticos, tengo que confesarlo. Yo soy de los que piensa que el VAR no debe haber llegado nunca. ¿Y por qué lo digo? Por la forma en la cual ha sido implementado. Yo siento que a mí me cambiaron un crayón Faber-Castell, ¿verdad? Se me acaba de ocurrir el ejemplo. Un crayón Faber-Castell y me lo cambiaron por un crayón chino. Los dos colorean, pero evidentemente uno lo hace mejor que el otro. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, con la implementación del VAR, siempre tiene que ver el error humano. Siempre, porque al final, el último que toma la decisión es el árbitro, hasta donde entiendo. ¿Qué pasa? Mi pregunta va hacia allá. ¿Qué sentido tiene para Lenín y con tu experiencia? ¿Qué sentido tiene el de repente a lo mejor cambiar un error que se da con la situación, con el fragor del juego, por otro error, porque estamos hablando de que el VAR está plagado de errores en los últimos tiempos, por otro error, que más bien es más complicado ahora, porque ya ni siquiera tiene que ver directamente con el árbitro, sino con 4 o 5 árbitros que están por la parte de atrás, con 5.000 repeticiones, con todo, y aún se equivocan. De verdad tiene sentido. Tiene sentido, porque me cortas la emoción a mí como fanático, le cortas el grito de gol al jugador. Goles 6 minutos después. 6 minutos después, cualquier cantidad de cosas, y al final se terminan equivocando. Entonces, ¿tiene sentido la implementación del VAR en la actualidad? Sí, bueno, es que es precisamente lo que estamos hablando. El VAR se hizo con la intención de evitar que los errores no tuvieran una penalidad, no quedaran en flagrancia. Si hacemos un análisis, una contraposición de lo que es la aplicación del VAR con la ley, el VAR vendría siendo esa segunda instancia en la cual tú debes recurrir para que el error que se cometió en contra tuya, ¿verdad?, posteriormente pudiera ser revisada y el beneficio fuera nuevamente para ti. ¿Qué es ve lo que estamos hablando? O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es el fondo de lo que es la aplicación del VAR como tal. O sea, si tú te pones a ver, en todos los deportes, en todos los grandes deportes, existe la tecnología. El único donde no existía era en el fútbol. Y ve todo lo que representaba eso en el tiempo. Ahora bien, tú ves en el basquetbol cómo se revisan jugadas y ves en el fútbol americano y no pasa absolutamente nada. Porque, por ponerte 2 deportes nada más, en el béisbol también, que es tan popular, también lo están implementando.
¿Por qué? Porque la idea es precisamente disminuir, eliminar el margen de error. En el fútbol se hizo lo mismo. Lo que pasa es que estas reglas, como les dije al principio, que tienen 150 años, son difíciles de manejar. Esto fue un salto cuántico porque no les quedaba otra. O sea, si el fútbol, tú te imaginas todas las cosas que se corrigieron con el VAR en el Mundial del 2018, no se hubieran implementado, o sea, el fútbol hubiera seguido siendo lo mismo. Y esto, bueno, ustedes son más especialistas que yo, pero yo he leído en estas materias estudios de mercadeo donde el fútbol, a pesar de ser el deporte mundial, porque nadie lo puede negar, es el deporte mundial, el fútbol estaba teniendo una caída porque precisamente estaba en situaciones donde la gente necesitaba ese soporte para sentirse respaldado bueno, pero yo vi que era penalti y entonces cuando lo revisaron efectivamente era penalti. Ahora, y eso no forma parte, perdón Lenín, perdón que te interrumpa, y eso no forma parte justamente del folclore del fútbol, porque ciertamente durante 150 años, durante 150, 120, no sé cuánto tiempo, hemos estado exactamente con las mismas reglas y con el mismo funcionamiento a diferencia de los otros deportes. Pero justamente el fútbol o la historia futbolística está repleta de errores que pasan a la historia y esos que pasan a la historia tienden a ser incluso hasta, no sé, errores absolutamente memorables, la mano de Dios, por ejemplo. Me acuerdo pero eso lo dices tú. No deja de estar mal, José, no deja de estar mal, y aquí yo le doy la derecha a Lenín, porque yo también soy muy crítico de la herramienta, o sea, soy muy crítico, sí, del uso de cómo están usando la herramienta, porque, a ver, y perdón que los interrumpa a los dos, si hay que dejar claro algo, los roles más difíciles dentro de una cancha de fútbol, hablo de roles, no de posiciones porque el árbitro no juega una posición, pero los roles más difíciles dentro de una cancha de fútbol son la del portero, que me parece la posición más difícil dentro del campo, y el rol del árbitro o de los árbitros que tienen que tomar decisiones en cuestiones de segundos y se le exige una perfección que, como en su condición de ser humano, no la puede tener porque puede cometer errores. Eso hay que dejarlo claro. Para mí, el rol del árbitro y el del portero son los más difíciles dentro de una cancha de fútbol. Ahora, aquí está mi parte crítica hacia la herramienta. Los errores pueden suceder, han sucedido a lo largo de los años. La mano de Dios, tú ponías el ejemplo, José, es un error que pasó, que un gol ilícito y quedó. No deja de estar mal, porque sigue siendo trampa, no usamos mucho ese término, pues sigue siendo trampa marcar un gol con la mano. También recuerdo un gol con la mano que hizo Henry en una Eurocopa, creo, o en un partido de eliminatorias a la Eurocopa, y no deja de estar mal eso. Y ahí es donde yo apoyo el VAR, que esté para corregir ese tipo de errores. El tema está en que mientras esté el criterio de un ser humano, le hace o interprete ese árbitro en este sentido, cuando está de por medio la interpretación de un ser humano que puede cometer errores, como los comete todo el mundo, nunca va a ser perfecta el uso de la herramienta. Me explico, porque por más que tú tengas la repetición, por más que veas la jugada 2 o 3 veces en slow motion desde distintas cámaras, queda a la interpretación del principal. Y es muy difícil hacer que, no sé cuántos árbitros son federados, Lenín, o a nivel de FIFA, cuántos son cientos de árbitros, pero es muy difícil obligar a cientos de árbitros, o no sé la cantidad exacta, a tener una misma visión o interpretar una jugada del mismo modo. Es demasiado difícil eso. Al final es un tema de interpretación. Sí, y sin embargo se dan las herramientas. Un árbitro que esté en Oceanía, que esté en África, que esté en Europa y que está aquí en América, recibe las mismas instrucciones. Claro. Los videos, te lo digo porque yo los recibo, yo también. Pero volviendo al tema, José Luis, mira, velo, a mí me parece interesante tu planteamiento, pero yo también soy abogado y entonces lo veo desde el otro lado. Velo tú, por ejemplo, ¿qué pensó la gente o qué sintieron los fanáticos ingleses en 1986 cuando Maradona le hace un gol con la mano
que ese es el camino que lo termina llevando a ser campeón mundial. Claro, exacto. O sea, Sí. tú te pones a ver si Esa es la verdadera final, esa fue la verdadera final por la tensión política Claro. que había entre los dos países. Exactamente. Y para mí en ese momento, y no sé, ustedes que tienen más conocimiento futbolístico de equipos y teams y todo esto, yo creo que eran los dos mejores equipos en ese momento, en ese mundial particularmente. Entonces, cuando tú te pones a ver, tú dices, bueno, pero ¿y cómo que va a quedar? La historia quedará como una anécdota. Claro, después el tipo agarró y se llevó a 10 tipos por delante y hizo un golazo de Claro. primera. Pero una cosa justifica la otra. O sea, No. yo maté a uno, pero al otro no lo maté. Lo salvé. O sea, desde el punto de vista del derecho, pareciera que fuera así. Entonces, con otra. yo sí creo que la herramienta como tal es valiosa y hay que aplicarla. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es los procesos, y ahí me anoto con Adrián, es precisamente porque cada cabeza termina siendo un mundo. Entonces, tú ves a árbitros, el protocolo es que tú te pitas la jugada, o sea, sucede la jugada, los árbitros que están arriba o en el lugar donde está, por lo menos en el caso de Rusia, estaban en un lugar aparte del estadio, pero los que están en el estadio viendo el juego, ellos te indican, mira, José Luis, esa jugada hubo mano. Entonces tú, como árbitro, tú le dices, tienes dos opciones, le dices, ok, vamos a revisarla, o dice, no, desde donde yo la vi, mi posición es que no hubo mano. Pero ahí es donde falla, creo, Lenín. Ahí es donde falla. Es que ahí es donde está el detalle, porque es precisamente lo que hablamos. Cada uno funciona a su manera. O sea, si fuera, el protocolo te dijera, cada jugada que te dice los jueces del VAR, tienes que revisarla. Entonces, imagínate duras 5 horas jugando. Exactamente. La que sí yo le agregaría es, por ejemplo, que cada equipo, como por ejemplo pasa en el tenis o en el básquet mismo, Challenger. Claro, tienes dos el equipo, claro, los dos equipos tienen 2 revisiones. Si la ganó, se le mantiene, y si la perdió, se le resta. Yo estaría de acuerdo en eso, porque a veces se siente que el árbitro, hay jugadas que son precisas y dice, no, yo no voy a recurrir al VAR porque yo tengo la razón absoluta. Y a los 7 minutos lo llaman de arriba y paran el partido y todo el mundo, ¿y qué pasó? No, la hace 7 minutos que la están revisando. No, a los 7 minutos no, está exagerando, pero... Te digo un número, pero ha pasado 4 minutos claro. Que paran y ¿qué pasó? ¿No? Lenín, eso me da pie lo que dice Kevin a preguntarte. Desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿qué creerías o qué pudieras, a ver, si tuvieras la oportunidad, te llama, no sé, de la FIFA, te llaman y dicen, mira, Lenín, quisiéramos que aportes algo a la herramienta, cómo se puede mejorar, cómo se pueden evitar más errores, etcétera. ¿Qué se te viene a la mente que pudiera ser algo como para evitar tanto ese error humano, que al final va a ser inevitable, estamos todos claros, pero algo que pudiera ayudar a que el VAR funcione mejor en un futuro? Mira, aquí yo particularmente, y es precisamente el tema que estábamos tocando, lo he visto desde este punto de vista porque yo no solamente veo fútbol, a mí me gusta muchísimo el fútbol americano, no tanto el basquetbol, el tenis me parece un poco lento, pero igual los veo porque son deportes, sobre todo yo lo veo desde el punto de vista arbitral. Y esto que estamos hablando es lo que yo pensé que es lo que se debe incorporar. Si me dieran esa oportunidad, yo lucharía porque se incorporara. En vez de que el árbitro vaya al VAR, que sean los entrenadores los que pidan el VAR. Por ejemplo, en la jugada donde le anularon el gol al Real Sociedad, sea el jugador, el entrenador de la Real Sociedad, el que pida el challenge. Y que tengan uno o dos, no sé, de acuerdo, por tiempo. Y eso a lo mejor limitaría la situación de el tiempo que se pierde, que era una de las cosas en las cuales yo estoy de acuerdo con José Luis, porque precisamente no hay gente que, como le decía, en el protocolo tú tienes que parar la jugada y tienes que irte a revisarla a paso firme. Y hay algunos que llegan hasta caminando, como que dicen, bueno, yo no van con la intención de revisarla.
Pero, ¿por qué es lo que pasa? Que la regla, que es lo superior, que en este caso es este reglamento, en la regla número 5 dice que esa es una responsabilidad del árbitro. Entonces, ahí tendrías que cambiar la regla para decir que son los entrenadores los que van a pedir eso para la revisión. Y por supuesto, yo creo que ahí ya tú le quitas un poco de responsabilidad y sobre todo de discrecionalidad, porque el árbitro siempre va a tener la discrecionalidad. O sea, hablamos hasta de estar parado un paso adelante, un paso atrás, que te agarre un contragolpe en una condición que tú no ves. O sea, siempre el árbitro va a tener una discrecionalidad que tiene su equipo y que de verdad hay que reconocer que se están preparando mucho mejor. Es verdad, pero siempre hay discrecionalidad y hay situaciones que tú con tu ojo, como ser humano, no captas, que es diferente que nosotros estamos sentados cómodamente en la televisión, frente a la televisión, viendo un partido y bueno, nos pasan 6 repeticiones y dicen, este tipo que se equivocó y tal, y qué sé yo. No, pero es que... aún con las repeticiones para cerrarte el punto, sí, para cerrarte el punto ese, ¿qué podría yo aportar? Yo creo que podríamos copiar eso que se hace tanto en el fútbol americano como en el béisbol, que es que sea el director técnico, en estos casos son los managers, los entrenadores en el fútbol americano, los que piden, ellos lanzan, de hecho, en el fútbol americano lanzan un pañuelo rojo y piden la revisión y se toma su tiempo y todo esto para verdaderamente ver qué es lo que... Porque si no, puede suceder, porque aquí no vamos a meter la mano en la candela por nadie. O sea, yo no conozco el fútbol asiático, pero la mayor cantidad de apuestas en el mundo se suceden en Asia. Claro. Entonces imagínate tú, que tú tengas un juez asiático allá arriba, que el tipo esté empatado con... O sea, uno no sabe, un club, no quiero acusar a nadie, pero es que nadie está exceptuado de eso. Obvio. Claro. Lenín, mire, yo creo que ustedes saben, disculpa para cerrar este punto, yo creo que ustedes saben esa anécdota, pero bueno, no es una anécdota, una situación. Aquí hubo una investigación por FIFA, producto porque Fariñez en el Mundial cobró un penalti. ¿Por qué? Porque hubo un señor en Asia que se ganó $1 millón por eso, en una apuesta. Entonces, imagínate tú, o sea, una cosa que Rafael lo hacía siempre. Yo recuerdo Fariñez siempre pateando. Es más, Fariñez yo lo veía en el entrenamiento del Caracas pateándolo. Sí, de siempre. Fue el siempre, no fue que él se lo sacó, mira, vamos a patearlo en el... No. Era siempre, y en el Mundial lo pateó. Y hubo alguien que había hecho ese seguimiento y apostó, bueno, si lo patea el arquero. Y se ganó $500 000. Hay que llamarlo, si se enteró que Fariñez pateaba los penales de entrenamiento. Lenín, con lo que dijiste en un principio, bueno, después de lo que dijo Adrián, se me vinieron a la mente 2 cosas. En principio, recuerdo la Libertadores, si mal no recuerdo, en la pasada, en el River Gremio. Antepasada. Cuando van a... Antepasada, sí, para pasar a la final. Solo la vio el árbitro esa, la del penal. Exacto. Nadie la vio en el estadio, ni Gremio. Que no la vio nadie. Nadie la pidió. No la pidió la gente, no la pidió nadie, se seguía jugando. En la banca. Nadie. Eso... perdón que sea repetitivo, pero eso no le quita el sentido a toda la situación, porque eso pudo haber cambiado bueno, de hecho cambió, mejor dicho, el finalista, porque el finalista iba a ser Gremio, no iba a ser River. Al final, evidentemente, River quedó campeón y tal, y todo lo que sabemos, pero no sería mejor, ojo, dentro de mi apreciación, una implementación solamente para situaciones absolutamente flagrantes, porque si no, ya todo... Perdón la expresión, pero todo se va al carajo. Esos son ejercicios puntuales que de verdad yo recuerdo esa jugada y de verdad hasta yo dije, Dios mío. Es más, mi esposa que está viendo y ese me dijo, y ese señor se volvió loco, ¿qué le pasó? Y tal, porque este tipo de cosas pasan y es lo que hablamos de la discrecionalidad del árbitro. O sea, él no tenía por qué subrogarse esa responsabilidad
al hacer algo que a lo mejor solamente él lo vio, nadie lo vio, y no es porque se lo reclamen, porque no todas las cosas se reclaman, ¿verdad? Pero lo que vimos y vimos la repetición, sabemos que eso no fue lo que él vio y terminó influyendo en el resultado. Y eso es lo peor que le puede pasar a un árbitro, que es precisamente influir en el resultado. Entonces, yo por eso te digo, a mí me parece que si hay un aporte, que si hay algo que se debe revisar, es precisamente ya eliminarle un poco la discrecionalidad al árbitro en la parte de la aplicación del VAR, entregársela a que sean los entrenadores. Y te lo digo, tú ves en el fútbol americano, lo ves en el béisbol, y quien reclama, los árbitros están haciendo su trabajo, y quienes vienen a hacer la protesta son los entrenadores o los managers. Entonces, en este caso, claro, debería ser de eso, por supuesto, poner una limitación de tiempo, si es lo que yo creo que se debe mejorar. La FIFA ahorita, yo leía en estos días el último escrito de Pierluigi Collina, que le envía a todos los árbitros, y él dice que esto hay que trabajarlo más en conjunto. Es decir, él definitivamente, si tú lees entre líneas, reconoce que hay este tipo de detalles y que la mejor manera de mejorarlo es seguir trabajándolo en conjunto. Es decir, que tiene que haber una conexión, como decía José Luis, ¿no? Con esos 6 tipos que están allá arriba, con esos 4 tipos que están allá arriba, ¿verdad? No, o sea, tiene que haber él lo que dice es que hay que trabajar de manera más conjunta, pero es precisamente eso. Claro. Los árbitros que están asistiendo al VAR, yo conozco a varios, me dicen que el trabajo es bastante fuerte, porque primero te ponen a trabajar por eso que tienen un asistente técnico, porque hay cosas ahí que tú no manejas, pues. Sí, software, o sea, cosas. Tú lo que dices, señalas, mira esta jugada, y tal, qué sé yo, pero hay tiempos que, por supuesto, mientras la jugada la revisamos, dale para atrás, dale para adelante, ponla en cámara lenta, no la ponga en cámara lenta, o ponme otra cámara, necesito una cámara exactamente. Claro, bueno, mira, en la Copa América, me dijeron que ahí nos salvamos gracias al VAR. Sí, pero es que nada más habían 9 cámaras, cuando en el Mundial tenías 21. Claro. O sea, por favor. O sea, claro, por eso te digo, es una cuestión que en donde tú terminas endosándole la responsabilidad al árbitro, pero es que tú estás creyendo que tú estás viendo lo mismo que viste, que los árbitros están viendo lo mismo que vieron en el Mundial del 2018. Eso no es así. Eso no es así. Claro. O sea, una de las cosas, yo hablaba con Elizondo, que me parece que es el mejor árbitro que ha tenido la historia, no solamente de los mundiales, sino también de Argentina. Gran árbitro. Y él está ahorita encargado del proyecto VAR en Paraguay. En Paraguay, exactamente. Y él me comentaba, él me decía, mira, Lenín, el problema es la implementación tecnológica, porque la gente se acostumbró a ver un modelo, o sea, el demo, como se dice tecnológicamente, el demo que tú enviaste, que tú le mostraste al mundo, todo el mundo quedó fascinado. Pero resulta que ese demo no aplica para todos los demás. Entonces, él me dice, aquí, ¿cuántas cámaras? Hay partidos, por supuesto, un Olimpia, Cerro Porteño, yo me imagino que se llevarán hasta las cámaras de los otros canales y todo eso. Claro, seguro. Sí, eso también es un costo, Sí, entonces, eso es tecnología, y es tecnología de primer nivel. Entonces, claro, es más, en el 2010, al final, cuando... disculpa que te interrumpa, que hablas del tema de las cámaras. También el tema de los estadios, porque hay estadios muy chiquitos en el continente, y lo vemos también en Europa, que no tienen la línea del offside, por ejemplo, de la mejor manera. Entonces acá influye el ángulo de las cámaras, el posicionamiento de las tribunas. Creo que también juega mucho el factor estructura. Es que eso es tan cierto que mira que todos los estadios del Mundial 2018 están diseñados donde son solamente campos de fútbol. En cambio, aquí nosotros conseguimos, por ejemplo, el Olímpico.
¿Cómo haces tú para poner una cámara detrás de la portería en el Olímpico cuando tienes una pista atlética? Tienes toda una serie de cosas que el amplio, la banda que te va a cubrir no es la misma que te puede cubrir estando en un estadio que está exclusivamente diseñado para eso. O como en Puerto Cabello, que nada más hay una tribuna y el resto lo rodean son calles. Tendrás que alquilar una casa, el techo de una casa. Mira, alquílamelo de 6 a 8. No, y la cámara que ponen justo enfrente, creo que la montan en la torre, porque se ve altísima la cámara de donde está. O sea, no, y hay muchos estadios, en Socopó se montaban arriba de una licorería. No es mentira, ojo. No, ¿verdad? obvio. Socopó cuando mira, yo en Calabozo tuve que transmitir, con el circuito Unión Radio Deporte desde encima de un pote de basura detrás de una de las porterías para poder transmitir en Calabozo. Es que cualquier cosa. Entonces tú pides, o sea, vean las exigencias. Claro, estamos hablando del fútbol europeo, ¿verdad? Claro. Y eso no solamente sucede aquí, o sea, aquí yo creo que todavía vamos en góndola, vamos bien, hay cosas que se pueden mejorar, pero tú te imaginas en Haití, a Zambia, a Tailandia, a cualquier país de esto, o sea, eso tampoco es tan fácil. En Perú lo que te decía, tú le vendiste al mundo un demo donde era perfecto, era como un PlayStation, un juego de primer nivel. Y así es, de verdad que así es. Eso sí, cuando tú tengas la tecnología que se aplicó en ese momento. Yo creo que mientras tanto, Lenín, y ya para ir cerrando también la conversa y saber tu última opinión, yo creo que mientras tanto, esa visión que tienes tú, de quizás si tuviera la oportunidad de proponer cómo se aplica la tecnología en otras disciplinas, aplicarla también en el fútbol, el tema de que quizás los entrenadores tengan 2 opciones o una por tiempo para solicitarlo. Eso creo que puede ser un paso más hacia, digamos, evitar tanta discrecionalidad de parte del principal. Y también tener la oportunidad, tú como entrenador de tu equipo, de, si viste algo muy claro dentro de la cancha, por lo menos tener esa oportunidad de decirle al árbitro, mira, yo quiero usar mi tiempo, o sea, mi challenge para revisar puntualmente esto. Y lo otro también creo que no va a pasar, imagino, tú lo sabrás mejor que yo, es porque se cuida mucho el principal de tener que sea la última voz dentro de la cancha. Evidentemente el principal tiene que tener la autoridad para hacerlo, pero yo soy de los que cree que si hay 4 o 5 árbitros más en el cuarto del VAR viendo la repetición, son 4 o 5 árbitros más que también están preparados tanto como el principal o los jueces de línea que están dentro de la cancha. Pero yo creo que si esos 4 colegas tuyos que te están diciendo por el micrófono, Lenín, fue una mano clara, y tienes que confiar también en tu cuerpo arbitral del VAR, si te dicen, Lenín, fue una mano clara, yo creo que ahí no sé si el reglamento o el árbitro, hay que hacerlo, ya va, pero para cerrar la idea, hay que hacerlo regla de que el árbitro diga, bueno, confío en mis 4 colegas que me están diciendo por el micrófono que fue una mano clara, así yo no la haya visto, así mi perspectiva dentro de la cancha no hubiera sido buena, así me haya tapado un jugador, etcétera. Pero creo que ahí tiene que confiar 100% en que hay 4 colegas tuyos viendo la repetición, o sea, que no hay chance de que se equivoquen. Y para añadirle algo, el tema también que los 4 que están ahí no tienen la adrenalina de la cancha, o sea, están concentrados, no los está molestando nadie. Claro, pero ahí pasa algo que yo quiero que Lenín lo incluya en su última opinión, y es que yo no sé si ustedes lo ven de la misma forma que yo, pero el tener a 4 panas arriba, 4 o 6, los que sean, en la oficina del video, ¿verdad? Al final, yo no sé, reitero si ustedes lo ven así, pero a mí me refiere que muchas veces hace que el mismo árbitro se relaje al momento de dar una decisión. Claro. Porque él siempre va a saber, bueno, mira, sabes que yo no me voy a meter en este paquete, que se metan ellos, yo no lo voy a pitar. No, porque tengo respaldo, claro. ¿Me entiendes? Entonces simplemente no me meto en el paquete y yo me abro. Y eso pasa, yo no sé si ustedes lo han visto, pero eso pasa. Entonces, bueno, mira, Lenín, tu opinión sobre esto para ir... Bueno, eso es lo que hablábamos al principio de la condición humana de cada uno. Hay árbitros que son más responsables y se asumen su responsabilidad, otros, como tú dices, bueno,
yo por lo menos el del partido de la Real Sociedad, a mí me parece que ese tipo diría, bueno, yo no me meto en este problema. Pareciera, ¿no? Y, Sí, tal cual. y todo fue polémico. Todos los No goles. lo quiero pero etiquetar, pero pareciera que fue así. Pareciera que fue en ese caso. Pero mira, aquí hay varias cosas y le insisto en lo del demo ya para finalizar, porque hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La propuesta de ustedes me parece interesante y hasta la propuesta del Challenger es interesante, pero todo eso va a un marco muy superior que es lo que le digo, que es cambiar las reglas. Si la FIFA tardó 150 años en cambiar las reglas, imagínense ustedes tener que tomar este tipo de decisiones que vayan a afectar nuevamente el reglamento. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tú también tendrías que reconocer que entonces que lo que tú implementaste, ¿verdad?, no está siendo bien aplicado por el árbitro, ¿verdad? Y entonces esto generaría otra polémica mucho más allá, claro, sí. porque le estás quitando, o sea, estás diciendo que la discrecionalidad del árbitro, que creo que fue lo que la FIFA quiso dejar siempre dentro de esas corrientes románticas del fútbol, ¿verdad? Donde el árbitro se puede equivocar, excepción de estas 4 jugadas que las tiene que revisar. Pero hay jugadas que ni las revisan, hay jugadas. Entonces, la discrecionalidad volvió nuevamente a tener peso dentro de todo esto. Entonces, cambiar esto, tendrías que cambiar la regla completamente nuevamente y decirle al árbitro, en la regla número 5, tiene esta potestad, pero se tiene que acoger también a que esto le pidan. Hay gente, estoy escribiendo una columna sobre el tiempo añadido. Y precisamente una de las teorías que se está manejando ahorita es que ese tiempo añadido, que siempre es el árbitro, que en el fútbol no se detiene, el árbitro dice son 5 minutos y es corrido, y entonces los jugadores se lesionan y tiran el balón. ¿Y cuánto se juega verdaderamente, efectivamente? Claro, 2 o 3. Hay una teoría, sí, hay una teoría que está pidiendo de que sea un conteo tal como el basquetbol. Salió el balón, se paró la jugada, claro, se detuvo. Mira, pero ahí duraríamos ahí duraríamos 7 horas. Bueno, no, pero lo están pidiendo exclusivamente para el tiempo añadido. Ah, ok. O sea, eso sí, el árbitro dice 5 minutos y yo te aseguro que no va a durar 5 minutos, claro, sino que, o sea, van a ser 5 minutos efectivos, pero en realidad se pueden jugar hasta 15, porque mientras sale el balón, el tipo se lesiona. Claro, pero ahí también entra el tema del VAR, porque con tantas pausas que tiene el VAR, los partidos ya no duran 1:45, duran 2 horas 10 fácil. Es que precisamente son toda una serie de elementos que le digo que nos estamos quedando aquí en nosotros, ¿no? En lo que vemos el día a día, pero es que esto es algo que va mucho más arriba, es cambiar una regla y no es tan fácil. Y con respecto a lo del... Ajá, disculpa, con respecto a lo de incluir a más árbitros para revisar esto, esto... No, mientras más personas, más difícil todo. No, pero es que más allá de esto, hay un elemento que tú tienes que si lo bajamos y lo ponemos en tierra, porque estamos hablando de una situación, como les digo, única, que es la de participar en un mundial, ¿verdad? Donde la FIFA pone todo, acaba de sacar 1.500 millones de dólares para dársela a cada una de las asociaciones. Imagínense todo el dinero que tiene la FIFA. Entonces, cuando organiza un mundial, o lo organiza como debe ser, pero eso es ideal. En cambio aquí, cuando tú bajas eso a tierra, tú sabes los costos que representa mover y tener nada más un árbitro sentado viendo un juego para que diga sí, no, estoy de acuerdo. Yo lo que digo, Lenín, son 4 más. Perdón por la interrupción. Es que nos hemos enfocado también muchísimo en hablar de la tecnología, pero en algún momento también tenemos que hablar directamente de la actuación en cuanto a formación del árbitro. Porque yo recuerdo que un día Numayenko era un desastre, y fue un desastre sin VAR, y fue un desastre con VAR igualmente. Y de eso lo hemos visto en muchos ejemplos. No, pero la profesionalidad... Es que eso siempre va a suceder. Es que el VAR lo que tiene que ser es una herramienta de apoyo. Pero era lo que les comentaba que decía Pierluigi Colina. Pierluigi Colina dice que el árbitro tiene que seguir siendo el árbitro. Porque hay árbitros, y es una de las situaciones, ustedes leen los escritos que la FIFA está preocupada porque hay árbitros como como le digo yo, que no sé cuál es el nombre de este árbitro español en el juego de Real Social, Real Madrid.
O sea, ese árbitro pareciera que, bueno, cualquier cosa lo solucionan los otros. Yo lo Claro, tengo aquí sí, a pitar. sí. O sea, ese tipo de cosas pasan. O sea, que yo no lo diga aquí y defendiera a los árbitros ultranza sería una falsedad. No, las cosas hay que ponerlas en su justo lugar, porque cuando tú las pones en su justo lugar es cuando tú puedes hacer las correcciones que se deben aplicar, ¿verdad? Entonces, Claro. por eso te digo, esto que estamos hablando, bueno, tendríamos que cambiar una norma que sí, y no es que sea imposible, Pero es porque difícil. si tardamos 150 años en cambiar en aceptar la tecnología, imagínate tú cambiar esto, porque entre otras cosas, te insisto, es reconocer que el VAR, como tú lo implementaste, no funcionó. No funcionó. Lenín, Así de sencillo. agradecido con esto, pero 3 preguntas, 3 respuestas corticas. Es para mí sí, para mí no. Ah, El ok. penal de Vinicius contra la Real Sociedad, Real Madrid Real Sociedad, ¿para ti fue penal o no fue penal? No No, fue no, ese penal. negrito es muy embustero. El remate de Januzaj y la supuesta, digamos, intervención del jugador de la Real Sociedad, Courtois. Delantero. ¿Hubo o no hubo intervención del jugador contrario? ¿Le tapaba la No visión tengo. al portero o no? Bueno, desde la toma en que se presenta, que es una sola, vean que es una sola, que es la lateral, Claro. exactamente, no se ve. Ahora, sí, yo por lo menos particularmente nunca vi la toma atrás, pero es más, digo que no porque el jugador hasta tiene la intención de Claro. separarse de la jugada. Claro. Y cuando tú dices que está interfiriendo en la visual de Courtois, que mide casi 3 metros, por favor, o sea, Sí, Courtois le ve a toda la cabeza, chico, por favor. Claro, O sea, claro. por eso te digo, esto es una cuestión de que arbitrar no es nada más sacar el pito, o sea, tú tienes, es lo que se llama la lectura del partido. O sea, si tú tienes un arquero como Courtois que mide 2,50 metros, o sea, por favor, ¿cómo tú vas a pitarle que le están interrumpiendo la visual? La visión. Además, La el visual, tipo se lanzó con todo, o sea, Sí, se lanzó y después dijo, mira, no, Y mira, la de Benzema, que creo que fue la más clara de todas. Pero tú sabes que en eso es importante y hay que determinar. Para mí no fue mano, porque creo que Sí, exacto. Es que por el cambio de la regla. Exactamente, hay un cambio en la regla donde dice que el hombro se toma hasta que quede por debajo de la axila. Entonces, Claro. precisamente, el balón, claro, que el tipo es un malabarista de estos que andan en los semáforos, es otra cosa. Yo no sé cómo hace para con el hombro ponerse la pelota. No, porque es que con el hombro se puso la pelota en el pie. O sea, sí, fenómeno. Bueno, esos tipos, ellos viven de eso. Me imagino que no hacen otra cosa en su vida que andar con un balón. Creo que coincidimos entonces, creo que todos coincidimos en la misma lectura que le diste tú a las 3 jugadas. Creo que para nosotros no fue penal de Vinicius, no fue interferencia en la jugada de Courtois, y para mí el gol de Benzema la baja bien con el hombro. Ahí estamos los 4. O sea, la baja muy bien, y ahora eso es legal. O sea, Claro. lo que él hizo es legal. Claro, exacto. El árbitro del partido se llamaba Javier Estrada. Yo en lo particular no tengo un récord de él en la cabeza. Y lo que se van a acordar en esta liga es que el partido más decisivo, porque ese es el partido decisivo que es el que le da la punta al Real Madrid. Es que eso es lo delicado. No se definió por golazo, sino por polémica, porque termina siendo polémica, hacían ya sido legales los goles o no, termina siendo polémica porque fueron 4 jugadas de... Sí. De mala interpretación arbitral. Aquí en el bar copiamos la polémica. Y por eso nuestro nombre. Sí. Claro. Yo parto de la buena fe, como les dije siempre, de los árbitros. A mí me parece que es lo que fue muy distendido a la aplicación del reglamento. O sea, cuando tú ves otros árbitros que están verdaderamente involucrados, yo lo vi a él muy, muy distendido y hasta su actitud era así, ve que él pita y se va inmediatamente. O sea, no lo veo, no lo vi involucrado. Todos tenemos un mal día, ojalá no haya sido, o vamos a pensar que ese fue su mal día y no otra cosa. Bueno, muchas gracias, Lenín, por participar en Bar TV Podcast. De verdad que nos hayas regalado estos minutos y bueno, como lo dije un principio, una voz autorizada para hablar de todo este tema arbitral, porque fueron muchos años de experiencia y no solamente dentro de la cancha, sino luego como analista en medios de comunicación. Que por cierto, les recuerdo a los que quieran leer estas opiniones de Lenín, él está escribiendo una columna en balonazos.com, así que de vez en cuando ahí pueden leer las opiniones que tiene Lenín sobre todos estos temas de actualidad.
y agradecerte de nuevo por estar estos minutos acá en Bar TV, y le recuerdo a la audiencia que se suscriba al canal, que active la campanita, que nos siga a través de las redes sociales, @bartv_podcast, que viene bastante contenido bueno para la semana que viene en particular. Gracias, Lenín. Dale, un abrazo y estamos siempre a la orden para cualquier situación que se presente. De verdad que fue muy agradable conversar con ustedes, 3 profesionales de alto nivel, que no me la pusieron fácil, pero bueno, tú sabes, defender al árbitro es, tú sabes, es una de las cosas más difíciles. Yo creo que es la cosa más difícil del fútbol. Yo los defiendo porque yo creo que el rol del árbitro, como lo dije, y el del portero son los roles más difíciles que hay dentro de una cancha de fútbol, sin duda, para mí. Ojo. Sí. Bueno, muchas gracias, Lenín, un abrazo, cuídate. Así es. Gracias. Igualmente, un abrazo, salud. Bar TV Podcast fue presentado por Cámbialo ya, simplifica tu mundo.